Listo. Bueno, estamos en ecuaciones diferenciales, la parte teórica, estamos en la teoría general. Vimos lo que era una ecuación diferencial y la estamos clasificando, ¿no? La clasificación que vimos fue por tipo, las ecuaciones se clasifican en ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Está conformada de ecuaciones de derivadas parciales y ecuaciones diferenciales ordinarias y tienen ecuaciones ordinarias, ¿no? Decíamos que las que vamos a trabajar en el semestre son las ordinarias. Decíamos que puede clasificar por orden, que hace referencia a la máxima derivada que aparece. Colocamos un ejemplo de orden 3, una de orden 2, una ordinaria, una parcial, y una tercera clasificación que es solo para ordinarias, que es según su linealidad. Decíamos que era lineal si se podría escribir de esta estructura, de esta forma, ¿no? Aquí la coloqué de forma descendente, desde la máxima derivada hasta la menor derivada, hasta sin derivar. Y la idea es que la variable dependiente, pues, tiene que ir acompañada de términos que dependen exclusivamente de X. Estos señores que multiplican a la Y se llaman coeficientes. Y este se podría llamar un término independiente. Bueno, en caso contrario se diría que no es lineal, ¿no? Estamos haciendo ejemplos de lineales. Entonces aquí colocamos una lineal de orden 3, donde uno especificaba cuáles eran los coeficientes y el término independiente. Mostrábamos una que no era lineal, pero que era transformable a lineal simplemente haciendo una pequeña operación. En este caso era dividir por Y, nos queda lineal. Vimos otro ejemplo que tampoco era lineal, pero era transformable a lineal, cambiándole el orden de la dependencia, ¿no? Esto se puede hacer, este truco se puede realizar para primer orden, para primer orden donde solo aparece la primera derivada. Tenemos el de yx y podríamos entonces pasarla a dx de y, simplemente multiplicando por dx de y. Y en este caso nos quedó linealmente, bueno, nos quedó una ecuación diferencial lineal, donde ahora la variable dependiente es x. Por aquí agregué, para iniciar la clase, ejemplos de no lineales. Entonces, identificar que no es lineal es sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación de ordinaria de segundo orden. Entonces, si uno, segundo orden, pues debe tener un a sub 2. En este caso, el a sub 2, aparece la variable y. ¿Sí? Entonces, no es lineal. La y daña todo. ¿Sí? No se puede hacer el truco que se hizo en la clase pasada, que es dividir por y. Si usted divide por y, pues de todas formas le va a quedar todavía la y. En este caso, dividiendo a la x. Otro ejemplo de no lineal. Aquí no es lineal porque la y está multiplicando y aparte de eso la y aparece al cuadrado. Se podría decir, no, pero eso se puede arreglar dividiendo por y. Si usted divide por y, se arregla la parte de la sub 1. Si divide por y, se arregla esta parte también. Queda y multiplicado por 1. Pero lo que no se arregla es la parte de aquí. De aquí sí ya no hay forma de quitar la y. Entonces, este se arregla. Este término se arregla, pero este no. Entonces, esa no es lineal. Otra más simple. Aquí la variable independiente es x. X depende de t. Y aquí aparece la segunda derivada elevada a una potencia. Entonces aquí lo que añado es la potencia. ¿Sí? Entonces es muy fácil establecer que no es lineal. ¿Sí? Unos ejemplos de que tenía. Bueno, ya clasificadas las ecuaciones, vamos a empezar a trabajar ecuaciones diferenciales. Bueno, las soluciones. Bueno, antes de irnos a la parte de la solución, en sí, voy a colocarlo aquí como una pequeña nota. Nosotros vamos a trabajar en el curso, nos vamos a centrar en las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a trabajar simplemente prácticamente todo el semestre con dos variables, con x y y. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Vamos a agregar el orden. De orden n,
se podría expresar de la siguiente forma. Escribimos algo con X, con variable independiente X, con variable dependiente Y, y con sus derivadas, hasta la enésima. Esa es una notación para ecuación diferencial ordinaria de orden n. Y otra forma es escribir aquí la enésima derivada como despejada y entonces todo lo demás queda al otro lado. Está X, está Y, está sus derivadas hasta la derivada n-1. Entonces son simplemente notaciones. ¿Sí? Más adelante de pronto necesitamos escribir una ecuación diferencial ordinaria de forma teórica. Entonces aquí tenemos la notación. Bueno, ahora sí, vamos a empezar el día de hoy con lo que son las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, clasificación. Bueno, las soluciones se pueden clasificar en solución particular, en familias de soluciones, en solución singular y en solución general. ¿Sí? Estas 4 tipos de clasificaciones se aplican a expresiones explícitas y expresiones implícitas, porque palabras más, palabras menos, la solución de una ecuación diferencial es una ecuación ordinaria, una ecuación sin derivadas. Y las ecuaciones pues, se pueden escribir de forma explícitas o implícitas. Recuerde que las explícitas nos dan funciones. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a dar este tipo de definición y vamos a empezar con las explícitas, ¿no? Con la solución particular, pero nos vamos en el caso de las explícitas, en las que generan funciones. Entonces vamos a decir que una función, llamémosla f de x, es una solución de una ecuación diferencial ordinaria de orden n en un intervalo i. Aquí es muy importante el intervalo. Toda solución depende de un intervalo, entonces tenga presente, ¿no? Las soluciones en teoría se trabajan en intervalos. Al inicio, cuando estamos resolviendo las ecuaciones, vamos a tener pendiente el intervalo, ¿no? Luego no le vamos a hacer tanto análisis, pero al inicio sí. Entonces, ese intervalo se conoce como el intervalo de definición o de solución. Y tiene que ver con el dominio. Entonces es un intervalo dentro del dominio de la función. ¿Sí? Y decimos que es una solución en el intervalo si f posee por lo menos n derivadas continuas en i. Y al ser reemplazadas en la ecuación diferencial, la reducen a una identidad en i. ¿Sí? Que la reduzca a una identidad quiere decir que al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad, pues tenemos la misma expresión, ¿no? La reduce a una expresión verdadera. Entonces, ejemplo, bueno, por aquí copié 2 ejemplos para empezar a trabajarlos. Entonces, ejemplos, y igual a un 16avo de x a la 4 y y igual a 0, ¿sí? Esas son 2 funciones. Esta es una función Profe, constante, ¿sí? qué pena, ¿podría subir un poquito en la definición un momento? Gracias. Bueno, entonces aquí como ejemplo, teníamos 2 funciones. Una es la función constante y igual a 0, ¿no? Que es el eje x. Y también tenemos esta función variable. Entonces, esas 2 funciones son soluciones de esta ecuación diferencial. Y' igual a un cuarto de x por y a la medio. En un intervalo, todavía no he colocado el intervalo. Ahorita le colocamos el intervalo. ¿Sí? Y aprovechando también este mismo ejemplo, ahorita vamos a verificar que efectivamente son soluciones. Y al cambiar la ecuación diferencial, aquí le voy a hacer una pequeña modificación a esta ecuación. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el y a la 1/2 y lo voy a pasar al otro lado. Entonces quedaría dividiendo. ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque es que a la hora de solución,
Un método para solucionarlas es separar las variables. Entonces aquí coloqué al lado izquierdo todo lo que tenía y al lado derecho todo lo que tenía x. Entonces eso se suele hacer para resolverla, ¿sí? Al hacer ese cambio, la ecuación ya no es la misma. Una cosa es tener esta expresión y otra cosa es tener esta expresión. Aquí le estoy agregando una restricción, ¿sí? Entonces hay un pequeño cambio en la ecuación y eso se puede notar en las soluciones. Entonces aquí coloqué una pregunta. ¿Qué pasa con las soluciones anteriores? ¿Qué podemos decir de estas dos soluciones para esta ecuación? Entonces, eso lo vamos a mirar, ¿sí? Antes de mirarlo también por aquí escribió otra. La función y igual a x a la x es una solución de esta ecuación. Y aquí dejé un espacio pues para colocar el intervalo. Toca mirar en qué intervalo. Bueno, vamos a trabajar estos dos ejemplos. Vamos a hacer la verificación. Vamos a hacer la verificación para uno. Bueno, si usted quiere probar que una función es una solución, usted lo que tiene que hacer es reemplazar en la ecuación. Usted lo que debe tener en cuenta es que lo que debe reemplazar es todo lo correspondiente a la variable dependiente. Esa sería la dinámica. Entonces, se debe reemplazar en la ecuación diferencial la variable dependiente. Bueno, y sus derivadas. Eso es lo que hay que hacer para verificar. Entonces, vamos a hacer el primero. Por ejemplo, la función y igual a 1/16 de x a la 4. Vamos a verificar qué es solución de esta ecuación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar donde está la variable dependiente, que sería la y. Acá hay y aquí está la derivada de y. Entonces, toca reemplazar aquí y toca reemplazar acá. ¿Sí? Para reemplazar necesitamos la derivada. Entonces, vamos a tomar la función y la vamos a derivar. Entonces, nuestra función era y igual a 1/16 de x a la 4. ¿Qué necesitamos? La primera derivada. La derivada de esa función, bajamos el 4, eso nos queda un cuarto de x a la 3. ¿Sí? Y reemplazamos. Voy a escribir la ecuación aquí para tenerla presente. Vamos a reemplazar en y' igual a un cuarto de x y a la 1/2. La presente, solo vamos a reemplazar vamos a reemplazar aquí y vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? Entonces lo que señalé de rojo es lo que se reemplaza. Lo otro se deja quieto. Entonces, y' sería un cuarto de x al cubo. Y en teoría eso nos tiene que, bueno, va a ser el reemplazo y ahorita coloco la igualdad. Y vamos a reemplazar la y al otro lado. Es un 16 de x a la 4. Ahora sí. Entonces, nos debe quedar un cuarto de x y a la 1/2. Entonces, reemplacé lo que tiene que ver con y, que es la derivada, y que es nuestra función. Y voy a colocar en el igual, encima del igual aquí un signo de interrogación, como preguntándonos, oiga, ¿sí será igual? Toca hacer operaciones. Al lado izquierdo no hay nada que hacer. En cambio, al lado derecho sí hay operaciones por hacer. Aquí tenemos una raíz al lado derecho, que la podemos distribuir para el número y para la potencia. Entonces, raíz de 1, pues 1. Raíz de 16, 4. Nos quedaría en cuarto. Y raíz de x a la 4, pues es x a la 2. Esto nos va quedando como un cuarto de x que multiplica
a un cuarto. Oiga, aquí le escribí algo mal. Bueno, ya me di cuenta que es un cuarto de x al cuadrado. La ecuación empezaba con la ecuación empezaba con 1, no, 1 sobre 16. No. No sé, aquí está escrito como un cuarto. Esta es la ecuación. Aquí no está dando. La escribí como que mal la ecuación. Profe, la derivada no es un cuarto de x cubo. Ah, sí, ahí está el error. Un cuarto de x al cubo. Ah, pero esta no era la derivada, esta era la función. Aquí está la derivada, un cuarto de x al cubo, y aquí está la función. Un 16 a x a la 4. ¿Sí? Aquí me está dando 16. Aquí no se va a cumplir. Para que se cumpla, un cuarto sobra. Aquí le puse como un cuarto de más. ¿Sí? Voy a arreglarlo acá entonces. Voy a quitarle un cuarto. La copié mal. Ahora sí. Entonces, la ecuación x ya era un medio. Ahora sí. Un cuarto sobraba. Ahora sí. He puesto un numerito ahí de más. Bueno, pregunta al millón. ¿Sí son iguales? Aquí todavía podríamos hacer otra operación. Pero hacer esta operación sí me da lo que está al lado izquierdo. Sí, profe, son iguales. Entonces, sí es solución. Ahora, pensemos en el intervalo solución. Recuerde, el intervalo solución siempre tiene que estar dentro del dominio de la función, ¿no? Entonces, nuestra función, la función que estábamos trabajando acá, era un 16avo de x a la 4. Dominio de esta función, pues, ¿qué valores puede tomar x? El dominio de la función es todos los reales. Cuando usted deriva, ¿sí? Porque la derivada también está involucrada en la ecuación diferencial. El dominio de la derivada también es todos los reales. ¿Sí? Cuando usted reemplaza, hay que hacerle alguna restricción a x en el momento de reemplazarla. Por ejemplo, que esta expresión sea igual a esta, hay que hacer alguna restricción o algo así. O podemos seguir trabajando en todos los reales. ¿Se debe seguir trabajando en todos los reales? Sí. Por lo tanto, no hay restricción en el dominio. O sea que el intervalo sería desde menos infinito hasta más infinito. Ahí es donde todo tiene sentido. Le voy a agregar ahora sí el intervalo. Entonces, con intervalo de definición, desde menos infinito hasta más infinito. Lo mismo pasaría con esta función. Bueno, esta función es más fácil. La función constante y igual a 0, ¿no? La derivada de y igual a 0 es y' igual a 0. Si aquí reemplazamos y' por 0 y aquí reemplazamos y por 0, anula todo lo del lado derecho. Y nos queda 0 igual a 0. ¿Sí? Y la función constante, pues, es derivable en todos los reales. Entonces, también me sirve el mismo intervalo. Este es un ejemplo donde las dos funciones tienen el mismo intervalo de solución. ¿Sí? Esa no la... Bueno, aquí la podemos colocar aquí rápidamente. Esta era la función y igual a un 16avo de x a la 4. Y la otra es para y igual 0, donde su derivada también da 0. Por lo tanto, al reemplazar, vuelvo a escribir aquí la ecuación. Nos quedaría al lado izquierdo 0 y al lado derecho x por 0, lo cual es verdad. Y también se cumple para todos los reales. Bueno, cuando y igual a 0, cuando esa función es solución,
A ese tipo de solución se llama una solución trivial. ¿Sí? Ahora, este ejercicio tenía otra parte, ¿no? Tenemos las dos soluciones están definidas en intervalos de menos infinito hasta más infinito. Pero ahora vamos a trabajar esa otra ecuación. Me diría, es la misma, ¿no? Bueno, prácticamente sí. Aquí lo único que hicimos fue tomar el y a la un medio y pasarlo a dividir. Entonces, ¿qué pasa en esta ecuación con respecto a las soluciones anteriores? Bueno, aquí en el procedimiento de pasar y a dividir, pues nace una restricción, ¿no? Aquí hay una restricción para y que antes no había. Podríamos decir que inicialmente sí hay una restricción implícita en y, ¿no? La restricción es que y no puede tomar valores negativos, porque está en una raíz. Pero ahora le estamos agregando una restricción extra. Y tiene que ser diferente de 0. Entonces, ojo con esa restricción. O sea, es una restricción en la variable dependiente. Y esa restricción se ve reflejada en las soluciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con las soluciones anteriores? Yo trato de verificar, efectivamente van a ser soluciones. Puede reemplazar acá y le va a dar. Vamos a escribirla. Entonces, ahora vamos a trabajar la ecuación y' sobre y a la un medio igual a x. ¿Sí? Y vamos a mirar la solución. Entonces la función y igual a un 16 de x a la 4 sigue siendo solución. ¿Sí? Para verificar, pues nuevamente volvemos a reemplazar. ¿Reemplazamos dónde? Donde está la y. Aquí y aquí. Bueno, reemplazamos el y'. Y eso nos va quedando nos queda colocar aquí en rojo. Un cuarto de x al cubo, ¿sí? Sobre y, que es un 16 de x a la 4, elevado al cuadrado. Elevado a la medio, que diga. Lo coloco en forma de pregunta. ¿Esto sigue siendo igual a x? Bueno, si uno hace operaciones, pues efectivamente le va a dar el x. Entonces, esto se cumple, ¿sí? Pero acá hay una división. Entonces, en esta división hay una restricción. Entonces, la restricción que tenemos ahora es que x tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces, al hacer la restricción sobre y, pues en este caso nació una restricción sobre x. Por lo tanto, el intervalo de solución ya no puede contener el 0. Entonces, eso modifica la solución. Entonces, este señor, ¿dónde está la función? Sigue siendo solución, pero ahora lo que cambia es el intervalo. Ya no es en todos los reales. Toca colocar un intervalo que no contenga el 0. Entre más grande el intervalo, mejor. Entonces, aquí tenemos dos soluciones. O tomar los positivos o los negativos. ¿Sí? Por lo general, uno siempre se inclina por los positivos. Yo voy a colocar esa solución en el intervalo de 0 a más infinito. Aunque dejemos también la otra opción por si acaso. O en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Entonces, esa pequeña modificación que se le hizo a la ecuación afectó las soluciones.
Profe, los intervalos ahí siempre se toman como unión, o sea, no se utiliza el i no sirve. O sea, el intervalo 0 hasta infinito y el intervalo menos infinito a 0. O sea, dar la solución como reales menos el 0 no se puede. No, porque eso no es un intervalo. Ok. O toma este, o toma el de abajo, cualquiera de los dos. Pero no puede tomar los dos a la vez, ¿no? Entonces este es un O excluyente. Le voy a colocar aquí una tilde a la O. O el de arriba o el de abajo. Cualquiera sirve. Por lo general uno se inclina con el de arriba. ¿Por qué el de arriba? Porque la idea de las ecuaciones es modelar alguna situación. Y en esas situaciones, pues X podría estar representando una cantidad. Y por lo general las cantidades pues toman valores positivos. Entonces uno se inclinaría por el intervalo positivo. Bueno, eso es con respecto a la solución, a la función y igual a un 16avo de X a la 4, ¿no? Había otra que era solución, que era y igual a 0, la trivial. Ese señor ya deja de ser solución, ¿no? Y igual a 0 no puede ser solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Ya está dividiendo, ¿no? Entonces, si usted va a reemplazar acá, pues no puede. Pues se perdió esta solución. Ya no es solución. Entonces, una pequeña modificación que usted le haga a la ecuación original se ve reflejada en las soluciones. ¿Sí? Entonces, tenga presente eso, ¿no? Tenga presente que cuando usted vaya a resolver el ejercicio, por lo general el ejercicio puede ser la ecuación que nos dieron al inicio. Esta puede ser su ecuación. El problema es que cuando usted la va a solucionar, va a despejar las variables. ¿Sí? Y usted le está agregando esta restricción. Esa restricción no estaba al inicio, y diferente de 0. ¿Sí? Y al momento de usted agregarle una restricción, ¿qué va a pasar? Pues usted va a perder soluciones, que fue lo que nos pasó aquí con la trivial. Esta ya deja de ser solución, ¿sí? O va a cambiar el intervalo de solución, ¿sí? Pero eso era cuando usted hizo la división. Ahora, si usted luego analiza estas soluciones, no en la que le quedó, sino en la que era inicialmente, pues entonces usted puede nuevamente volver a agrandar el intervalo. Decía, no, pero yo no empecé con esta ecuación, yo empecé fue con esta. Entonces el intervalo lo puedo aumentar a todos los infinitos. Y y igual a 0, que es una solución que se perdió en el proceso, la vuelvo a recuperar. Entonces hay que tener pendientes las restricciones que usted le haga a la variable dependiente. Eso lo vamos a tener presente a la hora de resolver ejercicios. Porque en esas restricciones usted o puede estar perdiendo soluciones o perdiendo parte del intervalo. ¿Sí? Va a ser muy importante a la hora de los ejercicios. Bueno, el segundo, muestra a ver cuánto espacio me puse por acá. No se alcanza. El segundo es trivial. Y igual a x, e a la x es solución de esta ecuación. Además, esta también tiene la solución trivial y igual a 0, ¿no? Usted reemplaza la segunda derivada de y igual a 0, que es 0, aquí por 0, que es la primera, y aquí por 0, pues se cumple. Entonces, este señor también tiene solución trivial. Aquí dejé espacio para intervalo. Bueno, si usted quiere verificar qué solución que tiene que hacer, reemplazar la variable dependiente. Entonces, todo lo que tenga y. Bueno, en este caso todo tiene y. Se reemplaza en todo. Para reemplazar, usted necesita la segunda derivada. Toca llegar a la segunda derivada para poder reemplazar. Vamos a hacer el 2. Entonces, en el 2, y es igual a x y a la x. Y necesitamos llegar a la segunda derivada para poder reemplazar. ¿Sí? Dominio de la función no tiene ninguna restricción. Dominio de todos los reales. Y la derivada, pues también es todos los reales. Es derivar el producto, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Y necesitamos la segunda derivada. Derivada de e a la x, e a la x. Y derivada de x, e a la x, ya la hicimos.
Derivada de x a la x es todo esto. Me toca volver a escribir toda esta parte. Claro que podríamos de una vez sumarle este e a la x. Me va a quedar aquí un 2. Profe, esa 2. que está escribiendo no es esto, Y2 primo. Sí, señora, gracias por avisarme. Ya la corregí. Listo. Y ahí está la segunda derivada. Y entonces ahora sí podemos reemplazar. ¿Sí? Ya tengan presente, ¿no? Aquí el dominio para las tres son todos los reales. Desde menos infinito hasta más infinito. Y lo otro que hay que tener en cuenta es si al reemplazar hay que hacer alguna restricción que corte el dominio. Entonces, reemplazando. ¿Sí? ¿Reemplazando en dónde? En nuestra ecuación. Y2' menos 2y' más y' igual a 0. En este caso, y2', 2 y a la x más x y a la x. Menos 2 veces la primera derivada. Y a la x más x y a la x. Más, aquí puse el prima 2 veces. Más y sin derivar. X y a la x. Colocamos en forma de pregunta. Si nos da igual a 0, ¿eh? Miramos a ver si todo se anula. Aquí tenemos por esta parte menos y a la x. Menos 12 a la x. Allá afuera también hay un 2 y a la x positivo. Entonces esta parte se anula. Señores, se anula. Y también tenemos x y a la x multiplicado por menos 2. Y afuera tenemos x y a la x más x y a la x. Es decir, 2 veces x y a la x. Entonces, estos señores también se anulan. Entonces, sí se cumple la igualdad. Nos queda 0 igual a 0. Y esas operaciones de eliminar no tienen ninguna restricción, ¿no? No modifican, no hay que colocarle restricciones para poder eliminar. Porque aquí en sí la única operación que se hizo fue distribuir, ¿no? Para poder eliminar. Y eso no le da restricciones a x. Por lo tanto, el intervalo de solución sería todos los reales. Entonces, venga, le agregamos acá el intervalo de solución. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Esas son soluciones particulares. Entonces, escritas de forma explícita, ¿no? Es dadas por funciones. Ahora veamos una solución particular implícita. Entonces, ¿qué necesito para que una ecuación implícita sea solución? Entonces, vamos a decir que una ecuación implícita. Recuerde que matemáticamente una ecuación implícita se puede expresar simplemente como algo donde aparece x y y esto le igual a 0. Aquí simplemente hacemos una representación que la variable x y la variable y no están despejadas. Están ambas al mismo lado. Por lo tanto es implícito. Entonces una ecuación implícita es solución de una ecuación diferencial de orden n en un intervalo y. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es irnos a la parte a la parte explícita. Si existe una función, llamémosla phi, definida en ese intervalo, tal que cumpla lo siguiente. Primero, al reemplazar phi en la ecuación implícita, ¿sí?, la reduce a una identidad. Y lo segundo, phi tiene que ser solución de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, la solución implícita depende de la explícita. Entonces, de aquí, usted debe construir una función que cumpla esta parte y aparte de eso que sea solución. Vamos a mostrar un ejemplo. Aquí tengo una ecuación implícita. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5, ¿no? Gráficamente aquí tenemos círculo con centro en el origen, el radio 5.
Este señor es una solución de la siguiente ecuación. De y de x igual a menos x sobre y. Y dejé el espacio para el intervalo. Ahorita colocamos el intervalo donde está definido la solución. Bueno. Pregunta al millón. ¿Cómo hallamos la función phi que necesitamos para verificar que efectivamente este señor es una solución? Necesitamos una función que cumpla esta igualdad y que cumpla esta igualdad. ¿Sí? Entonces, aquí la idea para encontrar el phi es de la ecuación, despeje la y. Esa sería la forma más simple de encontrar la y. De la misma ecuación implícita, simplemente vuélvala explícita. Y cuando la vuelva explícita, va a tener la función. Y como nació de aquí, pues obviamente va a cumplir esta expresión. Vamos a hacer el proceso. Entonces queremos verificar que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5 es solución. Entonces despejamos la y. El x al cuadrado pasa a restar. El cuadrado de la y pasa a raíz. En realidad quedaría más o menos raíz de 5 menos x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos dos funciones. ¿Sí? A ver, de aquí alcanza. Voy a expresar aquí las funciones rápidamente. Bueno, hice la gráfica de nuestra ecuación. Entonces, esta es una círculo de radio raíz de 5. Centrado de origen. Cuando usted despeja la y, pues está creando dos funciones, ¿no? Con el positivo tiene la parte de arriba del círculo. Colocar acá y punteada por externamente como para que se vea. Estamos tomando la parte de arriba. Entonces, este señal sería y igual a 5 menos x al cuadrado. Y la raíz negativa nos da la parte de abajo. Pues mirándolo a cada uno por aparte, pues sí tenemos funciones. Tenemos dos funciones. ¿Cuál escogemos? En realidad, se puede escoger cualquiera de las dos. ¿Sí? Como estas funciones nacen de esta ecuación, pues obviamente van a cumplir la ecuación, ¿no? Si usted toma el y lo reemplaza acá, al final le va a quedar 5 igual a 5. Entonces no es necesario verificar que efectivamente cumple la ecuación, porque de ahí nació. Entonces ahora lo que hay que verificar simplemente es que es solución. ¿Cuál de las dos? No sé, trabajemos con la positiva, o para pensar positivamente nomás. Entonces, ¿qué hace uno? Pues despeja la variable, reemplaza la variable dependiente, ¿no? Entonces, para reemplazar, necesitamos reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, acá donde está la y, escribimos raíz de 5 menos x al cuadrado. Ah, y también necesitamos la derivada. Entonces, hallemos primero la derivada. Entonces, de acá tenemos que y' es igual, derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. ¿La raíz de quién? De 5 menos x al cuadrado. Y la derivada de 5 menos x al cuadrado es menos 2x. Bueno, y 2 y 2 se pueden simplificar. Y podríamos reemplazar. Entonces, reemplazando, voy a escribir primero la ecuación. La ecuación era de y de x igual a menos x sobre y. Aquí es donde vamos a reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Todo lo que tenga la y. De y de x y el y. Eso es lo que vamos a reemplazar. Entonces, de y de x menos x sobre 5 menos x al cuadrado raíz. Y lo vamos a reemplazar al otro lado. Y coloco simplemente la y, que era
5 menos x al cuadrado. Y dejo la otra parte de la ecuación como estaba. Entonces me falta agregar el igual, me falta agregar aquí el menos y la x. Ahí si no pregunta. ¿Sí nos da igual? Sí, claro, profe. Listo. Sí, es una solución. Pudimos sacar una función que cumple la ecuación implícita y cumple la ecuación diferencial. Entonces, efectivamente, solución. Bueno, ahora el intervalo. Quería hacer la gráfica más que todo era para ver el intervalo, ¿no? El dominio de la función primero. Entonces, esta función tiene una restricción en el dominio, ¿no? O sea, no se desplaza en todo X. Entonces, la restricción de la función es, como valor mínimo, toma menos raíz de 5, ¿no? Y como valor máximo, raíz de 5. Entonces, alguien podría decir, el intervalo de soluciones desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, tomándolo. Bueno, si escribo así, ya voy mal. No puse la raíz. Si escribo así nomás, me quedó mal. ¿Sí? ¿En qué quedó mal? Ese sí es el dominio, pero es que la derivada no tiene ese mismo dominio. Al momento de derivar, la raíz ahora quedó abajo. Ya no puede ser 0. Y se vuelve 0 justo en los extremos, ¿no? Entonces aquí el intervalo es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, pero sin tomar los extremos. ¿Sí? Entonces, cuando usted hace la gráfica, bueno, aquí la gráfica, todo el círculo, ¿sí? Aquí teníamos todo el círculo. Entonces uno diría, todo el círculo completo es la ecuación implícita. Todo el círculo representa una solución. Cuando usted hace la gráfica de una solución, eso se le conoce como la curva solución. Entonces aquí tengo una curva solución. Pero esta curva solución toca hacerle una pequeña modificación, ¿no? Por el intervalo. Entonces va a ser el círculo, pero sin tomar los cortes con el eje X. Se me van a quedar esos dos huecos. Entonces todo el círculo es solución. ¿Sí? También la mitad del círculo es solución. Aquí ya pasamos a una solución explícita. Y también esta mitad del círculo es otra solución. Entonces, en realidad ahí ya tenemos 3 soluciones. Esta función y esta ecuación. Las 3 son soluciones. ¿Sí? Aunque esta es un poquito más general, porque en esta está involucradas estas dos. Entonces tenemos una solución un poquito más general. O una forma más compacta de escribir estas dos funciones. ¿Sí? Esa es la forma de saber si es solución una ecuación implícita. Aunque hay otra forma de verificar en este ejemplo que es solución. Entonces, como la ecuación era implícita, pues ¿por qué no deriva implícitamente? ¿Sí? ¿Siempre va a funcionar eso? No, a veces sí, a veces no. Pues aquí funciona perfectamente. ¿Cuál es lo bueno en este ejemplo de la derivación implícita? Bueno, cuando usted derive, usted no tiene que buscar funciones para este ejemplo que estamos haciendo acá, ¿no? Para esta ecuación, x al cuadrado mayor al cuadrado igual a 5, para esta solución, no necesito reemplazar, porque al hacer la derivada implícita, voy a llegar de una vez a la ecuación. Entonces, si al derivar implícitamente usted llega a la ecuación diferencial, es porque efectivamente es solución. Y no necesito buscar funciones. Entonces, deriva implícitamente. ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar. Si al derivar implícitamente se obtiene la ecuación diferencial,
entonces podemos decir de una vez qué solución. Sin necesidad de buscar funciones ni nada. Entonces acá teníamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Vamos a hacer derivación implícita. Bueno, hay muchas formas de hacer derivación implícita, ¿no? Entonces puede empezar a hacer una derivación sin dependencia, luego colocarle la dependencia, o hacerlo tipo cálculo multivariable. Voy a hacer por ese lado. Toca construir una función de dos variables. Y en teoría se logra pasando todo a un lado de la igualdad. Bueno, ese 5 en realidad ni quita ni pone porque lo vamos a derivar. Lo voy a pasar al otro lado. Entonces ahora estamos creando una función de dos variables. ¿Sí? Necesitamos el de y de x. Entonces aplicamos la fórmula. Aquí es igual el de y de x. Es a menos derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y. Y aplicamos la fórmula. Derivada parcial con respecto a x, 2x. Y con respecto a y, 2y. El 2 y el 2 se van. ¿Qué nos quedó? Nos quedó de y de x igual a menos x sobre y. Ah, llegamos a la ecuación. Esta era la ecuación diferencial que teníamos. Entonces simplemente con derivar llegamos. Entonces en este caso ya podemos concluir que efectivamente es solución. Y nos ahorramos la búsqueda de la función. ¿Cuál es la desventaja? Pues ahí a simple vista no sé cuál es el intervalo de solución. Esa sería la desventaja. Entonces pasa algo que pasa bastante en las matemáticas. Cuando usted en un proceso se ahorra algo, puede ser que esté perdiendo algo. Entonces aquí lo que estamos perdiendo es el intervalo. Tocaría empezar a analizarlo. ¿Cómo analiza este intervalo? Bueno, si usted reconoce rápidamente que esto es un círculo, pues por lo menos pensaría que esto es de menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Pero de pronto no le estaría quitando las fronteras. El menos raíz de 5 y el más raíz de 5. Usted podría concluir erróneamente que el intervalo es desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, tomando las fronteras. ¿Sí? Aunque si tiene visualmente la solución, usted dice, en este círculo hay dos puntos donde y vale 0. ¿Dónde y vale 0? Ah, aquí y aquí. ¿Y qué pasa? Que un y igual a 0. Pues según la ecuación, y tiene que ser diferente de 0. Entonces, se hace el hueco. ¿Sí? Pero eso es porque la gráfica es muy fácil de ver. Bueno. ¿Sí? Entonces, a veces haciendo simplemente la derivación implícita, mejor dicho, si usted de la ecuación al derivar obtiene la ecuación diferencial, ya es solución. ¿Sí? Esas son las soluciones particulares. Entonces vimos solución particular explícita, es decir, función, y solución implícita. Ahora, lo que sigue aquí por abajo aplica para ambas. Familia de soluciones. ¿Sí? Usted puede tener una familia implícita o una familia explícita. ¿Qué es familia de soluciones? Es una familia de soluciones que es un conjunto de soluciones que posiblemente, lo más probable, es que estén formadas por parámetros. Aquí hice un pequeño paréntesis simplemente para mirar usted si entienden el concepto de parámetro. Entonces, en cálculo uno trabaja tres conceptos cuando uno trabaja con funciones, que son las variables, las constantes y los parámetros. Y como ejemplo, coloqué estas dos expresiones. Entonces, y igual a 2x más 3. Si a usted le dan esta expresión, usted diría que está trabajando, bueno, gráficamente, ¿esto qué sería? Una línea, una recta. Una recta. Bueno, si usted está diciendo que es una recta es porque
contó las variables. Y para usted, las variables serían la X y la Y. Entonces usted está trabajando en R2. Y en R2 efectivamente esto es una recta. ¿Sí? Y efectivamente si a usted le dan esta expresión, pues yo digo, aquí las variables son X y Y. ¿Sí? En el otro ejemplo también, bueno, en esta expresión, bueno, ahorita la miramos. Y el 2 y el 3 serían constantes, ¿no? Las constantes son números de donde uno trabaja. Entonces aquí la constante sería 2 y 3. ¿Sí? Y en este caso, para 1 no hay parámetro. Ahora, ¿qué podemos decir de la expresión que está? Bueno, más esto, lo que acabo de escribir, mejor lo escribo aquí abajo. Entonces, en 1, las variables son X y Y. Y las constantes son 2 y 3. Arriba mejor escribo otra cosa. Bueno, ahora si usted mira la expresión 2, no creo que cambie de parecer. Usted mira 2, y aquí usted no ve ninguna constante. Yo puras letras. Pero de todas formas, usted va a seguir pensando en rectas. Y para usted, en 2, Y y X serían las variables. A menos que alguien le diga lo contrario. ¿Sí? Si alguien le dice, no, ahí todas son variables, M y B también son variables, entonces la diferencia es que cambia el espacio. Entonces, las variables definen el espacio. Esa es la función de las variables en una ecuación. El espacio. Entonces, si usted le dice, bueno, no, todo es variable, entonces usted estaría trabajando 1, 2, 3, 4 variables. Ah, estaría trabajando en R4. Y en R4, esto ya no es una recta. Porque todo varía. ¿Sí? Ahora, en esta expresión, yo no veo numeritos. Entonces, la expresión 2 no tiene constantes. Bueno, si X y Y son las variables y si M y B no son constantes, entonces M y B, ¿qué serían? Esos señores no le quedan de otras que sean los parámetros. M y B. Bueno, las constantes simplemente son los valores del conjunto donde usted trabaja, ¿no? No el espacio. Una cosa es trabajar en R2, en R3, en R4, y otros son los valores que usted utiliza. Aquí las constantes serían números reales. Nosotros hacemos un cálculo real. Los números, esas son las constantes. Y los parámetros, bueno, las constantes son números. Los parámetros, ¿qué vienen siendo? Los parámetros no pueden ser variables, aunque varían. Y no son constantes, aunque el objetivo es reemplazarlos para que sean constantes. Los parámetros lo que sirven es para definir conjuntos. Conjuntos. Entonces la idea es que siempre que yo le dé un valor a M y un valor a B, ¿qué voy a tener? Voy a tener una recta. Entonces, por cada valor de M y por cada valor de B, tenemos una recta. O sea, esto está definiendo un conjunto o una familia. Esto serían familia de rectas. ¿Sí? Aunque si usted dice que el parámetro lo va a considerar constante, no hay problema. Usted puede considerar el parámetro constante. Y varía, porque usted le va a dar valores, ¿no? Pero no se puede considerar como variable. La variable define el espacio. Entonces, el parámetro está como en el medio, ¿no? El parámetro varía, pero su objetivo es ser constante. No se puede considerar como variable porque cambia el espacio de trabajo. ¿Sí? Entonces, el objetivo de los parámetros es definir familias. ¿Sí?
Cosas que usted ha trabajado con parámetros. Aquí coloqué un ejemplo sencillo. Integrales indefinidas. La integral de 2x de x. Entonces, ¿usted qué hace para encontrar la integral? Entonces, hace la integral de 2x, que es x al cuadrado. Esta es una antiderivada, ¿no? Y al final, ¿qué le hace? Le agrega una c. ¿Sí? Que uno lo suele llamar constante de integración. Pero en realidad, ¿quién es c? C es un parámetro. Y usted lo que está definiendo es una familia. Entonces, cuando usted hace la integral indefinida, usted lo que está encontrando es la familia de todas las antiderivadas de 2x. Entonces, siempre que le dé un valor a c, va a tener una función en particular. Y esa función es una antiderivada. Y la idea es que en cálculo integral, cuando usted simplemente le agrega la c, tiene la familia de todas las antiderivadas. ¿Sí? Y lo bonito aquí es que se puede tomar cualquier valor. No hay ninguna restricción en el parámetro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de parametrizar. Entonces, cuando usted le coloca un parámetro, crea familias. Ese es el objetivo del parámetro. Entonces, en las ecuaciones diferenciales vamos a crear familias a partir de parámetros. Entonces, cada vez que le dé un valor a c, va a tener una solución en particular. Para allá vamos. Bueno, aquí coloqué un pequeño ejemplo. Esta ecuación que ya la habíamos trabajado ahorita, de y de x igual a menos x sobre y. Ahorita vimos una solución particular, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. En el proceso de verificación, cuando verificamos que era solución, este 5 prácticamente no hizo nada. ¿Sí? Este 5, en el proceso anterior, si en vez de 5 usted fuera a colocar un 2, fuera a colocar un 3, fuera a colocar un 7, aquí, si usted fuera colocado cualquier cosa, de todas formas, esto se sigue cumpliendo. ¿Sí? Entonces, si en vez del 5, en vez de 5 coloco un parámetro, yo lo que estoy haciendo es crear una familia. Entonces, en vez de 5 lo reemplazo por un c, vamos a tener una familia que depende de un parámetro. Se conoce como familia uniparamétrica. Y para cada valor de c, vamos a tener una solución. Hay una diferencia del parámetro que nace aquí del parámetro que está aquí. ¿Sí? En sí ambos salen del mismo resultado. Si usted quiere resolver la ecuación, si usted quiere resolver esta ecuación, tiene que integrar. Y esta c es el resultado de hacer integrales. Esta es la constante integración. ¿Sí? Pero esta c en la ecuación es diferente a la c que está en una integral normal. ¿Por qué? Porque es que en las integrales normales esta c no tiene ninguna restricción. En cambio, en las ecuaciones diferenciales, la constante integración, la que forma la familia, puede tener restricciones. Y acá hay una restricción muy obvia. C tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Dado que si C es, bueno, si C fuera 0, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0, eso ya no sería una ecuación. Eso sería simplemente el origen. Solo existe un punto en donde x al cuadrado más y al cuadrado nos da 0, que es el origen. Y el origen, pues, no vale la pena considerarlo como una función. Sería desde el intervalo desde 0 hasta 0. No tiene sentido. Entonces, aquí la condición es que ese sea positivo. No puede ser negativo porque la suma de cuadrados nunca va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, aquí, en las integrales, cuando usted está en cálculo integral, la c no tiene ninguna restricción. En cambio, en ecuaciones diferenciales, la constante integración puede llegar a tener restricciones. En este caso la hay. ¿Sí? Entonces, la nota de los parámetros pueden tener restricciones. Y la idea es que cada vez que le dé un valor a c, voy a tener una solución. Esta es una familia. Y de la familia puedo sacar soluciones particulares. Esta solución en particular nace de esta familia cuando c vale 5. ¿Sí? Y aquí coloqué algunas gráficas de elementos, bueno, de esta familia. Entonces, cuando c vale 1, cuando c vale 4, cuando c vale 4 tendríamos un círculo de radio 2, ¿no? Entonces, aquí está dibujado. Cuando c vale 9, tomé valores donde la raíz fuera exacta, ¿no? Cuando c vale 16. ¿Sí? Este tipo de dibujitos
cambiándole el valor a C, ustedes lo hicieron en multivariable, con otro nombre. ¿Cómo llamaban en cálculo multivariable? Cuando usted hacía esas gráficas. Curvas de nivel, creo. Curvas de nivel. ¿Sí? Pero aquí van a ser curvas de, se puede ver como curvas de niveles en cierta medida, ¿no? Y tengan en cuenta que aquí todos tienen la misma restricción, ¿no? Queda, estos huecos perforando las soluciones. Una cosa muy diferente, si la ecuación diferencial, el y, apareciera aquí. ¿Sí? Si aparece aquí el y, pues, iniciando la ecuación, ya no está la restricción de que y fuera diferente de 0, ¿no? Entonces, si el y fuera iniciado aquí, la diferencia en las soluciones sería que aquí sí se tomarían estos puntos que estamos quitando. Bueno, aquí podemos ver que cada solución tiene su propio intervalo, ¿no? Soluciones diferentes tienen intervalos diferentes. Bueno, ¿qué más le voy a decir aquí? Yo le voy a decir algo y cambio. Y empecé a hablar de otra cosa. Empecé hablando de las soluciones. Bueno, aquí la nota. Las familias de soluciones no cuentan con un intervalo de soluciones, ya que cada miembro cuenta con su propio intervalo. ¿Sí? Entonces, en las soluciones particulares hablamos de la solución, del intervalo solución, ¿no? Pero en una familia, por lo general, usted no habla de intervalo solución, ¿no? Porque cada miembro puede tener intervalos diferentes. Entonces, este es un buen ejemplo, ¿no? Y esta familia, esta solución particular, este círculo de radio 1, pues tiene su intervalo desde -1 hasta 1. El de radio 2 tiene su intervalo desde -2 hasta 2. ¿Sí? Cada uno tiene intervalo diferente. A veces puede pasar que toda la familia todos los miembros de la misma familia tengan el mismo intervalo. Entonces ahí sí, en cierta medida le podríamos asignar un intervalo a la familia. Haga de cuenta que las soluciones se cumpliesen para todos los reales. ¿Sí? No importa el valor de C, se cumple para todos los reales. Entonces usted puede decir, bueno, esta es una solución que se cumple en todos los reales. ¿Sí? Cuando todos tienen el mismo intervalo. Bueno, aquí había colocado el ejemplo, cuando C vale 1, pues tenemos esta solución que nos sirve el intervalo desde -1 hasta 1. Cuando C vale 4, tenemos esta solución que está en el intervalo desde -2 hasta 2, y así sucesivamente. Entonces, cada miembro de la familia tiene su propio intervalo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una familia. Bueno, aquí la idea es que este ejemplo era una ecuación diferencial de primer orden. Cuando usted tiene una de primer orden, nosotros vamos a quedar felices con encontrando no solo una solución particular, sino una familia. Para primer orden, una familia uniparamétrica. Con eso vamos a ser felices. ¿Sí? ¿Pueden llegar a existir otras familias diferentes de esas? Sí, puede ser. Pero con que encontremos una familia, con eso vamos a ser felices nosotros. Bueno, acá hay otro ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, variable dependiente X. ¿Sí? Esta no es cualquier ecuación diferencial ordinaria. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y más adelante vamos a ver que las lineales cumplen algunas características particulares. Aquí las voy a mencionar de una vez, ¿no? Pero luego las vamos a trabajar bien. Bueno. Aquí coloqué como variable, si X es la dependiente, entonces tomé como T la independiente. Y escribí dos soluciones particulares. Usted puede probar fácilmente que estas soluciones, coseno de 4t y seno de 4t, son soluciones, estas dos funciones son soluciones de esta ecuación. Fácil de probar. Bueno, lo bonito de las lineales es que usted a partir de una solución puede generar una familia. ¿Sí? Entonces, lo único que usted necesita es tomar la solución y la función la multiplica por un parámetro. Entonces, tomo la solución coseno de 4t y le agrego un parámetro, a llamarse su 1.
Entonces, a partir de una solución particular ya tengo infinitas. Simplemente cambio el valor de C1. Entonces, 2 coseno de 4t es solución. 5 coseno de 4t es solución. Entonces, dele valores a C1. Y de la otra solución también podemos crear otra familia. Esos cumplen las lineales. Las lineales son muy bonitas por eso. Entonces, para generar familias necesita encontrar soluciones particulares. ¿Sí? Y algo que tiene bonitas las lineales también es que cuando usted suma soluciones, tiene otra solución. Entonces también podríamos sumar esta familia con esta familia. Si la sumamos, vamos a tener una solución de 2 parámetros. Entonces ahora tenemos una familia biparamétrica. ¿Sí? Y si estamos resolviendo este ejercicio, al llegar aquí vamos a quedar lo más de contentos, porque para una de orden 2, nuestro objetivo va a ser llegar a una familia de 2 parámetros. Si usted solo llega a una familia de un parámetro, ahí la respuesta le va a quedar ahí como más o menos. La idea es encontrar soluciones grandes. ¿Sí? Esta familia contiene a estos dos miembros. Ahora aquí coloqué un diagrama de Venn para colocar las familias. Entonces aquí tenemos una familia, aquí están todas las funciones C1 coseno de 4t. Cada vez que usted le da un valor a C1, pues va a tener una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este conjunto vive 2 coseno de 4t, vive 7 coseno de 4t. ¿Sí? Bueno, coseno de 4t multiplicado por alguien. Y también hay otra familia, que es la familia de seno de 4t. Bueno, me faltó colocarle el C2. Entonces, cada vez que le da un valor a C2, tiene una solución en particular. Entonces, acá vive seno de 4t. 11 seno de 4t. Bueno, todo el valor que usted quiera darle a C2. O sea, hay infinitas soluciones particulares. ¿Sí? Esas soluciones particulares, esas dos familias, no se las llevan muy bien. Las que están en una familia prácticamente no están en las otras. Estas familias solo tienen un miembro en común, que es en el caso donde C1 valga 0 y C2 valga 0. Ya nos queda la solución trivial x igual a 0. Ese es el único miembro que están en ambas. Es la única función que está en ambos conjuntos a la vez. ¿Sí? Y aparte de esas dos familias están todo lo que usted puede hacer, todas las combinaciones que usted puede hacer acá. Ojo, aquí lo que estamos haciendo, palabras más, palabras menos, es álgebra lineal. Este es un vector, este es otro vector. Propiedad clausurativa de los vectores. Si yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar, yo tengo un vector. Ahora el escalar va a ser el parámetro y creo una familia uniparamétrica. Para este vector lo multiplico por este escalar y miren, el escalar va a ser otro parámetro, tengo otra familia uniparamétrica. Y en los vectores, la suma de vectores da un vector. Entonces, sume los vectores, yo tuve ahora una familia más grande. ¿Sí? Eso es álgebra lineal. ¿Sí? Y entonces, cuando usted hace la familia biparamétrica, ¿quiénes están? Están todas estas soluciones, están todas estas soluciones y las combinaciones que usted pueda generar a partir de esas dos. Entonces, por aquí afuera podría estar, por ejemplo, 2 coseno de 4t. No me va a alcanzar el espacio, la voy a correr más. Más 5 seno de 2t. ¿Sí? Esa solución no está dentro de los círculos, esa está por aquí afuera. Y aquí tenemos una familia bastante grande, una familia biparamétrica. ¿Sí? Entonces el objetivo para encontrar la solución, cuando hablamos de la solución, en sí es encontrar familias. Y entre más grandes, mejor. Bueno,
Ahora, hablando de las soluciones que están aquí, pero que no están acá, y las que están aquí, pero no están acá, entonces nace el concepto de la solución singular. ¿Qué es una solución singular? Es una solución particular. ¿Sí? Y se dice que es singular para una familia de soluciones, si no proviene de esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, del ejemplo anterior, y igual a coseno de 4t. Bueno, coseno de 4t estaría en esta familia. Entonces, podríamos decir que es particular para esta familia. Y igual a coseno de 4t es particular para la familia C sub 1 coseno de 4t. Simplemente tome C sub 1 igual a 1. Yo tengo este señor. Entonces, para saber que es particular es porque existe un valor de C sub 1. Es particular, nació de la familia. ¿Sí? Entonces, coseno de 4t es particular de la familia C sub 1 coseno de 4t, pero es singular para la otra familia, para la familia seno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no existe un valor de C sub 2 que al reemplazarlo aquí me dé la función coseno. No existe. Entonces, en ese sentido es singular. No proviene de esa familia. No existe un valor del parámetro que al reemplazarlo me dé la función coseno. Aunque en las funciones trigonométricas son muy engañosas, ¿no? Uno podría decir, oiga, y no existirá por ahí una identidad que nos diga, no sé, 2 veces seno de 4t igual a coseno de 4t o algo así. Como hay tantas entidades, entonces no existirá alguna de esas. Bueno, si usted lo mira gráficamente, la respuesta es no. Si usted tiene una función y la multiplica por un número, ¿qué le hace ese número a la función? Pues lo único que hace es o dilatarla verticalmente, estirarla, o contraerla, o reflejarla, pero todo es vertical. Eso le hace un numerito a una función. ¿Sí? De seno yo puedo tener coseno, pero haciendo traslación horizontal. Si yo me traslado horizontalmente, de seno puedo llegar a coseno. Pero aquí no tenemos una traslación horizontal. Tenemos una contracción, dilatación o reflexión. Entonces es imposible, gráficamente uno se da cuenta que es imposible de aquí llegar acá. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo lo podríamos probar? Haciendo cuentas. Vamos a hacer cuentas. Vamos a probar que en realidad coseno de 4t es singular para la familia. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Uno la podría hacer por contradicción. Entonces, supongamos que sí. Supongamos que coseno de 4t, bueno, y igual a coseno de 4t, es solución, bueno, es particular para y igual a c sub 2 seno. Bueno, si es particular, si nace ahí, es porque existe el valor de c sub 2. Luego, existe un valor fijo, un valor constante, c sub 2. Bueno, ese 2 me quedó como raro. Voy a llamar c sub 2 prima. ¿Sí? Ese es un valor fijo, ya constante. Tal que, al reemplazar el c sub 2, obtenemos la función coseno. Entonces, tal que y igual a c sub 2 prima, seno de 4t, me está dando la función coseno. Entonces uno dice, ah, sí, miren, nació. Encontré un valor del parámetro en donde obtuvimos la función coseno. Recuerden, ese c sub 2 ya es un valor fijo, es una constante. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Despejemos la constante. Yo quiero conocer la muestra. ¿Quién es? Despejémosla para poderla ver bien. Entonces c sub 2 es coseno de 4t sobre seno de 4t. Coseno sobre seno es cotangente, ¿no? Y todos sabemos que cotangente pues es una función variable. Es más, hay que ver la variable t.
Entonces lo que tenemos al lado derecho es variable. Pero en teoría el C sub 2 es constante. Y ahí está la contradicción. Contradicción. ¿Qué contradice? Lo supuesto. Entonces la conclusión es que coseno de 4t es singular para la familia. ¿Sí? Entonces las soluciones que están aquí no están aquí, salvo la solución trivial. Es lo único que tienen en común. ¿Sí? A pesar que estas familias no se la llevan bien, miren, se unen para formar una gran familia. Uno podría pensar también en estas familias como si C sub 1 y C sub 2 fueran el nombre de los integrantes. ¿Sí? Y el coseno de 4t es lo que tienen en común toda la familia, entonces sería apellido. Sería familias de un apellido. Son los de apellido coseno de 4t. ¿En qué cambian los integrantes? En el nombre. Entonces, esta es una familia con un apellido y un nombre. Lo mismo para este señor. Esta es la familia seno de 4t, donde cambian es de nombre. Pues aquí tenemos una familia de un apellido y un nombre. Estas familias no se la llevan muy bien, solo hay alguien en particular con las dos familias, pero a pesar que no se las llevan bien, se pueden unir y crear familias con dos apellidos. Aquí están los de apellido coseno 4t y seno de 4t. Y sus integrantes, por lo general, tienen dos nombres. C sub 1 y C sub 2. ¿Sí? Es una forma de ver las familias. Bueno, nuestro objetivo va a ser, si usted quiere solucionar una ecuación de orden n, el objetivo va a ser encontrar una familia de orden n. Pueden haber muchas. Si usted tiene una orden 2, usted puede encontrar una familia de dos parámetros. ¿Él será la única familia? No, de pronto hay más. Además, de pronto hay familias más grandes. Usted puede tener una de orden 2 y encontrar una familia con 5 parámetros. Pero con encontrar una familia de 2, con eso vamos a ser felices. Bueno, otro ejemplo de singular. Para nuestra ecuación de y de x igual a x y al medio, la solución trivial es singular. ¿Es singular con quién? Ah, con respecto a esta familia. Oiga, esta es una familia bonita. Una familia uniparamétrica. La idea es que cuando, este lo podemos hacer más adelante, este lo podemos resolver fácilmente más adelante cuando empecemos a resolver ecuaciones. ¿Sí? Cuando usted vaya a resolver esta ecuación, tiene que separar las variables. Entonces el y va a pasar a dividir. ¿Sí? Ya vimos qué pasaba cuando y pasaba a dividir. Este señor se perdía. Y usted luego va a hacer integrales. Y cuando usted haga integrales, va a tener esta familia. ¿Qué pasa con esta familia? Esta familia no contiene esta solución. Esta solución se perdió en el recorrido. Entonces hay que estar pendiente para que no se nos pierdan las soluciones. ¿Sí? Por lo tanto, aquí vamos a tener una solución que no nace del concepto de integrales. Entonces no crea que cuando usted hizo integrales, aquí cuando vaya a hacer las integrales va a encontrar todas las soluciones. No. Hay soluciones que se pierden en el proceso. Esta es una. Bueno, aquí algo también interesante con esta familia, aquí lo coloqué como una nota, es que a pesar que no se ve aquí, hay una restricción para C. C tiene que ser mayor o igual a 0. Simplemente lo dejo ahí como una nota. Usted puede verificar por qué C es mayor o igual a 0. ¿Cómo hace eso? Derivando y reemplazando. Para que se cumpla la igualdad, tiene que colocar esta condición. Si no, no se cumple. ¿Sí? Y aquí simplemente quería señalarlo, pues ya la veníamos trabajando desde hace rato, ¿no? Entonces, cuando vaya a resolver este señor, usted va a perder esta solución. El objetivo es tratar de perder la menor cantidad de soluciones. Y tener presente que en el proceso integral, de hacer integrales, no necesariamente usted va a encontrar todas las soluciones. Entonces, lo digo porque es que
Yo veo gente que a veces cuando resuelven ecuaciones y de la ecuación quieren a alguien de la solución, de la familia, del conjunto de soluciones. Quieren a alguien en particular, entonces lo que hace son integrales definidas. La hacen, no sé, desde 0 hasta y acá integran con respecto a y al otro la integran con respecto a x. ¿Sí? Y hacen integrales definidas. Eso se hace muy bien en cálculo integral, pero en ecuaciones diferenciales esto no está bien visto, porque usted está asegurando que del proceso de integración usted va a encontrar la solución que busca. Y no todas las integrales se resuelven, no todas las ecuaciones se resuelven haciendo integrales. Entonces aquí usted podría estar macheteando un poquito la situación. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Bueno, y lo último que tenemos de solución es la solución general. ¿Sí? ¿Qué es la solución general? Pues es el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial. Ahí van a estar todas, toditas, todas. Hay un pequeño problema. No se cuenta con herramientas generales para establecer si una familia de soluciones es la solución general. Usted puede encontrar una familia, pero muy rara vez podría garantizar que esa familia es la solución general. Además, muy rara vez usted podría establecer si dicha, si existe la solución general. ¿Sí? Entonces, esto es muy difícil de establecer. Entonces, nuestro objetivo es, vuelvo a repetir el objetivo es, para una ecuación de orden n, encuentre una familia con n parámetros. Esa la general, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Existirá otra familia totalmente diferente de n parámetros? Puede ser que sí, puede ser que no. Nuestro objetivo es encontrar una y con eso vamos a ser felices. Entonces, cuando a uno le dicen resuelvan la ecuación, una ecuación de orden 3, pues el objetivo es encontrar una familia de 3 parámetros. ¿Sí? Entonces, para una ecuación diferencial de orden n, nuestro objetivo es encontrar una familia n parámetros. Con eso vamos a ser felices. En las lineales, a veces podemos encontrar la solución general. Entonces podemos estar seguros que lo que encontramos es la familia de todas las soluciones. ¿Sí? Pero en las lineales es donde tenemos una herramienta ahí más o menos sólida. Bueno, aquí tengo un ejemplo muy bonito de soluciones. En este caso tengo una ecuación diferencial de orden 2. Esta es una ecuación diferencial lineal. Y aquí tengo dos soluciones particulares. Usted puede probar que estos señores son soluciones. Ahora me quedó la duda si puse bien los sin. No, como que sí. Bueno, estos señores son soluciones. Son soluciones particulares. ¿Sí? Es una ecuación de orden 2. ¿Cuál sería el objetivo? Pues encontrar una familia biparamétrica. Con eso seríamos lo más de felices. Pero aquí quiero hacer un ejemplo de una familia de orden 2 en donde usted podría encontrar una familia con estas dos soluciones. Usted puede construir una familia con más de 2 parámetros. Y simplemente es como para mostrar cómo las construiríamos. Bueno, por el lado ser lineal, yo sé que de una particular yo puedo crear una familia uniparamétrica. Y aquí también. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos con estas dos familias uniparamétricas? Pues las combinamos y creamos una familia biparamétrica. Recuerden, esto solo se puede para las lineales. Si la ecuación no es lineal, todo lo que estoy haciendo no sería válido. ¿Sí? Cuando estemos trabajando en las lineales, cuando lleguemos acá, con esto vamos a ser felices. A esto es lo que nosotros le vamos a llamar solución. Y listo. Hasta ahí para el ejercicio. Pero quiero simplemente mostrar que en realidad usted podría hacer una familia más grande para este ejemplo en particular. ¿Sí? ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, lo que pasa es que estas dos funciones tienen algo bonito. Ah, ya me acordé que era lo que iba a decir cuando estábamos hablando de las curvas de nivel.
cuando usted trabaja en cálculo multivariable, una característica de las curvas de nivel es que no se cruzan, ¿no? No se pueden tocar entre ellas. Entonces aquí las curvas solución pues son algo similar, pero aquí sí se pueden cruzar. Entonces aquí coloqué una gráfica, hay un bosquejo ahí por encimita sin tanto detalle, de x a la 4 y de x al cubo. ¿Sí? Estas funciones se cortan en 2 puntos. En este no es tan interesante porque el corte no es tan suave. O sea, usted se puede ir por la curva roja, que es x al cubo, y luego se sube a la curva x a la 4, que es la azul. ¿Sí? Acá hay un cambio un poquito brusco. ¿Sí? Mejor dicho, aquí en 1, las curvas, bueno, se van a hacer derivables, pero no se pueden mezclar. O sea, usted no puede cambiar de una curva a la otra de manera suave, pensando en las derivadas. En cambio, en el 0 sí se cruzan demasiado suave. Tan suave que usted podría mezclar estas dos curvas y crear una nueva solución. Entonces, por ejemplo, voy a crear una nueva solución. Además, con una sola curva, usted puede crear soluciones. Voy a trabajar con la curva, por ejemplo, x al cubo. De esa curva puedo crear muchas soluciones. Entonces, puedo crear una función a trozos. Yo voy a decir que voy a trabajar con x al cubo, con signo menos, si x es negativo. Y voy a trabajar con x al cubo, si x es mayor o igual a 0. Estoy creando una nueva función a partir de una. ¿Sí? Y lo bonito es que esta función que acabo de colocar es una curva continua y es derivable. La ecuación que tenemos aquí es de orden 2, ¿no? Entonces necesitamos que las derivadas también sean continuas. La primera y la segunda derivada de esta función son continuas y sirven para todos los reales. Y usted si prueba, si usted toma esta función y la reemplaza en esta ecuación, se va a dar cuenta que efectivamente es solución. Entonces, aquí acabo de crear una solución a partir de una. Creo una totalmente diferente, ¿no? Como en la gráfica, pues tomo x al cubo y la reflejo, ¿no? En la parte negativa. Y la dejo tal como está en la positiva. Esta curva no se encuentra en esta familia. Es singular para estos señores. No existe un valor de C1 y C2 que me dé este señor. Esa sería una solución nueva. Y a esa solución nueva, le podríamos colocar un parámetro C3 y crear toda una familia. Y la podríamos sumar. Ya estaríamos creando una familia de 3 parámetros. ¿Sí? Y la idea es que no solo funciona con esa, sino también, en este caso, funciona con x a la 4. Con x a la 4 se puede hacer lo mismo. Se puede crear una nueva solución. Se puede decir, no, yo quiero trabajar con menos x a la 4 si x es negativo. Y x a la 4 si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y esa solución no está en las anteriores. Entonces, esta es una solución totalmente nueva. Le podríamos agregar un parámetro y ya tendríamos una solución con 4 parámetros. Y lo bonito es que como se cruzan acá en el 0 ambas, con ambas podríamos crear otra solución. ¿Sí? Podríamos decir, trabaje con x al cubo si x es negativo. Y trabaje con x a la 4 si x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y usted también puede probar que esa función a trozos es continua y sus derivadas siguen siendo continuas. Y son soluciones. ¿Sí? Y podríamos mezclar entonces, por ejemplo, es que aquí hay tantas combinaciones. Menos x al cubo, si x es menor que 0. X a la 4, si x es mayor o igual a 0. Y ahí hay alguien totalmente nuevo. ¿Sí? También me la sé cambiando el orden. Ponga aquí primero x a la 4 y luego aquí x a la 3. Aquí yo puedo seguir una secuencia. ¿Sí? Y aquí puedo tener muchas combinaciones. Y puedo crear nuevas soluciones que no están
en la familia biparamétrica. Voy a dejar solo estas 4 de más. Ahora, si a esas 4 le agrego parámetro, entonces crearía familias. Entonces podríamos tener la siguiente solución. C sub 1, ¿cómo la llamamos primero? X al cubo. Más C sub 2, X a la 4. X al cuadrado que diga. ¿Y por qué puse cuadrado si era 4? ¿Sí? Recuerden, hasta aquí llegan nuestras cuentas, pero tengan presente que usted a veces puede crear nuevas familias. Mire, puede ser que con una misma función usted pueda crear otra función totalmente diferente. Entonces, ¿qué lo que hice fue como, digamos que esto es por acoplar. Estamos acoplando 2 curvas. ¿Sí? Y esta que hicimos acá es por combinación. Entonces, a veces combinando soluciones, usted crea una solución más grande. Y a veces acoplando, también puede crear nuevas soluciones. Entonces, aquí estamos acoplando curvas. Entonces, a esta le agrego un C sub 3, a la siguiente le agrego un C sub 4, a la siguiente le agrego un C sub 5, a la siguiente le agrego un C sub 6, ¿sí? Y ahí todavía me falta. Pero entonces tenga presente, ¿no? Que tenemos una ecuación de orden 2. Cuando lleguemos acá, vamos a ser felices. Pero usted puede tener una familia en realidad muchísimo más grande. Entonces aquí vamos con una familia de orden 2. Vamos con una ecuación de orden 2 y ya lleva 6 parámetros. Y todavía le podríamos agregar más. Entonces podríamos crear una familia muy, muy grande. ¿Sí? ¿Cómo se creó la familia? Pues simplemente jugando con la parte negativa y la parte positiva. ¿Sí? Y eso se puede hacer, es por... luego vamos a ver más adelante que aquí lo que daña, que todo eso se puede hacer, es por este señor. El coeficiente que acompaña a la máxima derivada. Se llama el coeficiente principal. El coeficiente principal puede tomar el valor de 0. Y si puede tomar el valor de 0, usted puede encontrar a veces muchas familias. ¿Sí? Ahora, si usted le da por restringir la ecuación y decir, bueno, yo quiero solo soluciones en los positivos, si solo nos restringimos a los positivos, pues este señor se daña, se pierde. Este señor también se pierde. Este señor se pierde. Este señor se pierde. Mejor dicho, todas estas se pierden y nos quedaría solo esta parte. ¿Sí? Y en este caso, cuando X es solo positivo, si usted se restringe a los positivos, vamos a ver más adelante que en realidad este señor sería la solución general, restringiéndonos a valores positivos. ¿Sí? Si usted no se restringe, pueden existir más. Bueno, esos son los tipos de soluciones, ¿no? De ahí retomando. Nuestro objetivo para una de orden n, encontrar una familia de n parámetros. ¿Será la general? ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? No nos vamos a desgastar en esto. Simplemente a esto es lo que nosotros le vamos a llamar solución. ¿Sí? ¿Que pueden haber más? Sí, pueden haber más. Bueno, ahora, del conjunto de soluciones, aquí usted tiene infinitas soluciones. La dinámica es, usted quiere modelar una situación. ¿De dónde parte usted? Usted parte de una ecuación diferencial. Cuando usted la resuelva, va a tener familias, va a tener muchas soluciones. Pero los modelos, la idea es encontrar un modelo único. Entonces, de esa familia, usted necesita a alguien en particular que cumpla con unas condiciones iniciales. Entonces, ahí nace el problema del valor inicial. ¿Sí? Y usted lo puede abreviar PVI, problema del valor inicial. Simplemente lo quiero aquí escribir para primer orden. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Pues encontrar una solución que cumpla una condición. Entonces, teóricamente, le dicen a usted, resuelva la ecuación. ¿Sí? Aquí hice una representación. Cuando usted la resuelve, va a tener muchas soluciones. Aquí escribí algunas
curvas soluciones, ¿no? Teóricamente. Bueno, de estas curvas, usted le coloca una condición. Oiga, yo quiero una solución que pase por un punto fijo. Entonces, nace una condición. Ese es el problema del valor inicial, ¿no? ¿Ya? El problema es encontrar una solución de una ecuación diferencial que cumpla una condición. Aquí decir que pase por el punto X sub 0 y Y sub 0, pues usted lo puede escribir como que la imagen de X sub 0 sea Y sub 0, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando usted encuentre esa solución, usted le encontró solución al problema del valor inicial. Puede ser que solo exista una curva, pero tenga en cuenta que a veces en las soluciones las curvas se cruzan, como en este ejemplo. Entonces puede ser que su problema del valor inicial tenga 2 soluciones, 3 soluciones, 4 soluciones, o que no tenga solución también. Puede ser que usted no pueda encontrar ninguna curva que cumpla esa condición. Bueno, ¿cómo se hace el proceso para solucionarla? Bueno, acá hay algunos problemas, a veces surgen problemas. Si usted quiere resolver su ecuación diferencial, en teoría usted tiene que hacer integrales, ¿no? La integra y va a llegar a una solución. Voy a escribir la solución de la siguiente forma. Voy a decir que la solución es algo donde aparece la X, aparece la y aparece un parámetro. ¿Sí? Para una de primer orden, usted queda feliz con una solución con un parámetro. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos solución a una familia uniparamétrica. ¿Sí? ¿Cómo encontró esa solución? Integrando. ¿Aquí están todas? No. De pronto se nos escaparon algunas soluciones. ¿Qué tal justo en las soluciones que se nos escaparon? Esta es su solución. ¿Sí? Pero puede estar aquí. ¿Quién quita? ¿Sí? Entonces, la dinámica es, si yo quiero mirar si en esta familia está la solución, tengo que encontrar una solución particular. ¿Cómo encuentro soluciones particulares? Pues encontrando el valor de C. Entonces, ¿usted qué hace? Pues toma en la solución y reemplaza la X y la y despeja la C. Entonces, de acá, usted reemplaza la X por X sub 0, la Y por Y sub 0. Y la idea es despejar la C. Y así encuentra usted la solución al problema. Repito, no necesariamente va a ser por ese lado, ¿no? Porque puede ser que en esta familia no exista ningún miembro de la familia que cumpla esa condición. Pero puede ser que por otro proceso usted encuentre otra familia. O sea, mejor dicho, que aquí usted no encuentre solución, no quiere decir que el problema no tenga solución. Aquí lo único que vamos a llegar, si usted no encuentra el valor de C, es que la solución no está en esta familia. Puede estar en otra. O puede ser que simplemente no tenga solución. Puede pasar muchas cosas. Uy, ¿por qué hay tanto espacio? Voy a hacer aquí un ejemplito. Ejemplo, pongamos que le piden a usted resolver. Voy a colocar una ecuación que ya trabajamos anteriormente. De y de x igual a menos x sobre y. Ah, la solución era la familia de círculos. ¿Sí? Y nos dan una condición. De esa familia hay alguien que cumpla lo siguiente. Y evaluado en 2 sea igual a 3. O sea, que pase por el punto 2, 3. ¿Sí? Nosotros todavía no sabemos resolver ecuaciones, pero nosotros ya vimos la solución, ¿no? Entonces, la familia uniparamétrica además quiero cambiarle aquí la condición, entonces voy a enumerar la condición. Este va a ser un ejercicio y ahorita la coloco con otra condición. Entonces, familia uniparamétrica, ya la vimos anteriormente. Aquí la familia era x al cuadrado
más y al cuadrado igual a c. ¿De dónde vamos a encontrar esa solución? Haciendo integrales. Luego lo vemos. Bueno, puede ser que de esta familia exista un miembro que cumpla esta condición. Entonces lo que usted hace es simplemente reemplace x por 2 y y por 3. Si reemplazamos, nos quedaría 2 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a c. Y despejamos la c. Ah, bueno, ya quedó despejada. Esto nos da 4, 9, 13, ¿no? Y ya encontramos el valor de c. ¿Qué hacemos? Pues ya tenemos el valor de c, que al reemplazarlo nos da la solución particular. Entonces, la solución al problema del valor inicial sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 13. Esa es la solución. Entonces, de la familia, usted necesita a alguien en particular. Ya la encontré. ¿Sí? Ahora, ¿en qué cambia el ejercicio si le cambia la condición a lo siguiente? Ahora, uno podría preguntarse, oiga, ¿será que en la familia solo este señor la cumple? Bueno, es fácil ver gráficamente que solo este señor la cumple en la familia, ¿no? Si nos vamos por acá arriba a los círculos. ¿Sí? Solo hay un círculo que pasa por el punto que nos dieron. No hay más círculos porque todos están centrados en el origen. Entonces, de esta familia, esa solución es única. De esa familia. Pero ¿quién quita que haya otra familia totalmente diferente? Usted no puede garantizar que la solución es única. Aquí podríamos decir, simplemente le voy a colocar como una nota de la familia x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. La solución es única. ¿Sí? Pero usted no puede asegurarnos, usted no puede asegurar que exista otra familia totalmente diferente que también tenga solución. ¿Sí? Entonces tiene solución. Oiga, esa solución es única. En la matemática es muy importante la unicidad. Y la unicidad depende bastante de la familia. Si usted puede garantizar que la familia es única, entonces este problema del valor inicial va a tener la única solución. ¿Sí? Y para eso existe el teorema de existencia de unicidad. Eso lo vamos a ver en la otra clase porque aquí ya no alcanzamos. Simplemente para finalizar, quiero colocar aquí la segunda opción, ¿no? Entonces, lo segundo, ¿qué tal nos digan? Yo quiero una solución que cuando valga 3, y valga 0. ¿Sí? De las soluciones que tenemos ahí, cuando las tenemos dibujadas, pues aquí vemos que todos los círculos no cortan el eje X. Y aquí estamos trabajando sobre el eje X. Entonces, de la familia no hay solución, ¿no? Si usted trata de reemplazar, ¿qué pasaría? Oiga, ¿qué pasa? Muestra. Ah, bueno, si usted trata de reemplazar de la familia, ¿qué va a tener? Va a tener lo siguiente. X al cuadrado más y al cuadrado igual a c. Si usted le da por reemplazar, pues le quedaría 3 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a c. Y usted dice, ah, c vale 9. Ya encontré a alguien en la familia. Entonces el que encontré fue x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Usted puede decir, esta es la solución. ¿Sí? Y si concluye eso, pues el ejercicio ya le quedó mal.
¿sí? Entonces aquí equivocarse es lo más fácil que uno puede hacer. Entonces, ¿en qué quedó mal si dice el proceso tal como estaba señalado en la clase? Pues tenga en cuenta el intervalo, ¿no? Este señor tiene como intervalo solución desde -3 sin tomarlo hasta 3 sin tomarlo. Aquí me dice que X vale 3. Este señor no está dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y ese era el único miembro de la familia que iba a cumplir con eso. Y el intervalo no cuadró. Entonces, de la familia no hay solución. No quiere decir que el problema del valor inicial no tenga solución. Puede ser que exista otra familia, quién sabe, en donde sí la tenga. ¿Sí? Entonces, aquí es importante la teoría, porque equivocarse, hacer cosas mal hechas, es lo más de fácil. Es importante la teoría. Bueno, muchachos, dejemos hasta ahí porque ya casi entran los otros. Y la otra clase entonces vemos el problema del valor, el teorema de existencia de unicidad, ¿sí? Cuando podemos garantizar que hay solución y que la solución es única. Y vamos a trabajar curvas solución sin solución. Lo más de bonito. Entonces la otra clase terminamos teoría y arrancamos a resolver ecuaciones. Listo.